Muy bien, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Seguimos aquí en nuestra charla de doctrina, curso prebautismal, para todos aquellos que quieren ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados y recibir la vida eterna de parte de Cristo el Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Un nuevo nacimiento. La nueva vida en Cristo también es uno de los temas centrales en la enseñanza cristiana y se basa en la idea de que así como Cristo murió y resucitó, los creyentes debemos experimentar una transformación espiritual parecida, similar. Este proceso implica morir al pecado, ser sepultado simbólicamente a través del bautismo y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Esta presentación vamos a explorar aquí los diversos aspectos de la nueva vida en Cristo y cómo los creyentes estamos llamados a vivir esa nueva vida en Cristo. Para iniciar vamos a leer Colosenses el capítulo 3. Colosenses capítulo 3 desde el verso 1, ya lo tenemos aquí. Colosenses capítulo 3 desde el verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Leamos en una versión diferente, por ejemplo en esta nueva traducción viviente, del verso 1 al verso 4, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo se ha sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, la nueva vida en Cristo. Iniciamos entonces. El proceso de transformación. Ya lo habíamos dicho, que el proceso que Dios está pidiendo y es la esencia del evangelio misma, compone o comprende morir, ser sepultado y resucitar. Entonces lo que Dios nos está pidiendo, morir al pecado, eso es lo mismo que arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar la vida antigua. Recuerden, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que morir a esa vieja naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese antiguo ser debe morir. Y no solamente debe morir, sino que tenemos que sepultarlo. Y esta sepultura es lo que se llama el bautismo. Sepultamos a ese viejo hombre, lo enterramos, esa vieja naturaleza pecaminosa, y a través de esto estamos declarando que muere la vida de pecado, la enterramos y allá quedó para nunca más volver. Y cuando la persona sale del agua del bautismo, está resucitando a una vida nueva con Cristo Jesús. Ahí comienza la vida nueva. Está resucitando a una vida nueva. Este proceso de transformación espiritual refleja el camino de Cristo. Los creyentes estamos llamados a morir al pecado a través del arrepentimiento, ser sepultados simbólicamente mediante el bautismo, resucitar una vida nueva en Cristo. Este camino marca el inicio de una nueva existencia centrada en Dios y sus enseñanzas. Muy bien, clarito hasta ahí. Entonces, el llamado a una vida nueva. El pasaje que leíamos al principio de Colosenses nos habla de buscar las cosas de arriba. Si ustedes de verdad han muerto y han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Allá es donde está ahora su tesoro. Y recuerden que donde está su tesoro, ahí va a estar su corazón. Pongan la mira
en lo celestial, en las cosas del cielo, ya no en lo terrenal. Somos ciudadanos ahora del cielo mismo, somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos cédula, registro arriba en el cielo, desde el momento en que fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y su nombre fue invocado sobre nuestra vida, nuestros pecados fueron lavados, las puertas de los cielos se nos abrieron de par en par, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces debemos concentrarnos en las cosas espirituales, no en las de la tierra, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y también dice Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no están pensando en las cosas de abajo ni en lo terrenal, sino, aleluya, los que viven según el Espíritu. Muy bien, los que andan conforme al Espíritu de Dios. Muy bien, Colosenses 3 del 1 al 4 nos exhorta, nos invita a buscar las cosas de arriba, lo que acabamos de decir. Antes de esto, vamos a mirar algunos pasajes de la palabra del Señor, Colosenses 2 del 12 al 13. Colosenses capítulo 2, miremos aquí, desde el verso 12 hasta el verso 13, donde dice la Escritura, en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados. Recuerden, circuncidados, el prepucio del corazón de nosotros ya fue quitado, pues quitado, no hecha a mano, circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es en el corazón de donde brotan los malos deseos, las avaricias, los hurtos, los homicidios, todo sale del corazón, y ese es el verdadero prepucio que hay que circuncidar. Ese es el verdadero pacto ahora con Dios, así como se hacía el pacto en Abraham, que todo niño a los 8 días había que circuncidarlo, quitarle el forrito de su miembrito, todo ese cuerito de encima se le quitaba. Ahorita hay que hacerlo, pero en el corazón. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sepultados con Él en el bautismo, con Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice la Escritura, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta que nos era contraria a los decretos, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Así que en el bautismo fuimos también resucitados con Él. Efesios 4 del 22 al 24, Efesios capítulo 4, desde el verso 22 hasta el verso 24, dice la Escritura, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Hay una pasada manera de vivir, dice, despojaos, quítenselo, como quitarse la ropa, de vuestra manera de despojaos del viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa, ese antiguo que éramos, ese que la gente conoció. Hay que despojarnos de él, quitárnoslo de encima, el viejo hombre, la vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, lleno de vicios, renovados en el espíritu de vuestra mente, y dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre o de la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójense, quítense el viejo y pónganse, vístanse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora Colosenses 3:9 dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, el verso 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, los que no son judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dije Colosenses 3:9, estoy en Efesios. ¿Listo? Colosenses capítulo 3, el verso 9, donde dice, no mintáis,
No se mientan, no mentáis los unos a los otros, habiendo despojado, nos quitamos del viejo hombre con sus hechos, ya no podemos mentirnos. Que recuerde que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Habiéndonos quitado, despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos quitamos el viejo hombre y nos vamos vistiendo del nuevo hombre. Es un proceso de transformación. No va a ser de un día para otro, no es de la noche a la mañana. Es un proceso. La Escritura dice que hay que perfeccionar la santidad. Sí, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Cada vez más temor de Dios, vas perfeccionando la santidad y te vas limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu. Poco a poco te vas limpiando, cada vez vas avanzando más. Unos se demoran más en el proceso, otros se demoran menos, es muy variable. Pero lo importante es que nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno, hasta llegar a ese tipo de justicia y santidad de la verdad. Muy bien, seguimos entonces. Morir al pecado. Listo, ya esto lo hemos dicho varias veces, pero es la esencia del evangelio mismo. Morir. No perseverar en el pecado, no seguir ahí. Romanos 6 del 1 al 2 nos advierte. Recuerden, los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Será que decimos voy a seguir pecando para que Dios tenga más misericordia, el generoso amor de Dios se muestre más en mí? En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay manera, ya morimos, ya fuimos sepultados, ya somos resucitados, somos nuevas criaturas, fuimos bautizados en el nombre, en su muerte, fuimos plantados con Cristo para cosechar la vida eterna. Y el viejo hombre fue crucificado. Ese viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Es importante entender este tema, muerte, sepultura y resurrección. Es la base del evangelio. Cuando hablamos del evangelio lo vimos, en el arrepentimiento lo vimos, en el bautismo lo vimos. Ahora, en el nuevo nacimiento lo vemos, porque es la esencia misma del evangelio, es la esencia. Si tú mueres de verdad al pecado, te crucificas con Cristo y en el bautismo te consideras muerto al pecado, el pecado pierde su poder en ti. Ya no te arrastra, ya no vas a ser esclavo del pecado, vas a ser libertado por Cristo Jesús, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado, y todo el que practica el pecado es del diablo. Y Dios nos llamó para ser libertados del pecado. Así que esta nueva vida tiene que verse el poder de la resurrección en nosotros. El poder de Cristo, de la resurrección que le levantó de los muertos, el Espíritu Santo, tiene que actuar en nosotros. Y nosotros tenemos que manifestar al mundo que Cristo vive y que su poder es real en nosotros. ¿Cómo se ve ese poder real? En la transformación, en que nuestra vida fue cambiada. Ahí está el poder del evangelio, que se vea esa transformación en cada persona, el poder de la resurrección, viviendo una vida nueva, dando testimonio, manifestándole al mundo que el evangelio tiene poder en ti. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero tiene que verse no solamente la muerte y la sepultura, sino el poder de la resurrección. Es la esencia del evangelio mismo y se muestra en el testimonio que das en la vida nueva que llevas. Ahí se ve el poder de la resurrección. Muy bien, el nuevo nacimiento. Tenemos un niño, un bebé, miren qué hermosura de bebé esa criatura, ¿cierto? Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo. San Juan capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 5, vamos a leer. San Juan capítulo 3, del verso 1 al 5. Este pasaje ustedes lo han oído alguna vez, lo mencionamos mucho, que es demasiado importante. San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Leamos en otra versión. Leamos en una versión diferente, puede ser en esta traducción al lenguaje actual. Dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos
pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Reconoció Nicodemo. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, te lo aseguro. Si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Así tenga su religión, tenga la Biblia, vaya a la misa, vaya al culto, pero si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y siguen hablando, siguen compartiendo. A Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya está viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. No te sorprendas. Todos nacen de padres humanos. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Así que hay que nacer de nuevo. Para que nazca un bebé en el mundo, sabemos el proceso que se lleva. Una pareja, ojalá sean casados como Dios manda, tiene relaciones sexuales. Delante de Dios el sexo no tiene ningún problema siempre y cuando sea en el matrimonio. El sexo es una honra delante de Dios. Entonces, el esperma del hombre y el óvulo de la mujer se juntan y en el momento que el esperma entra en el óvulo, en ese momento se da lugar a la vida. En ese momento ya se produce la vida, ya hay vida. Comienza un cigoto, comienza a convertirse en un feto, a crecer y a crecer. Y así como crecen los huesos dentro de la mujer encinta, así nosotros ignoramos la obra de Dios. ¿Cómo le salen los huesos? ¿Cómo crecen ahí? Es un misterio que no sabemos, ¿cierto? Porque comienza algo pequeñito, como un huevito, y va creciendo y va tomando forma. Eso lo hace el Todopoderoso, le dio lugar a esto. Entonces, ¿qué viene a suceder? El proceso normal, natural, para que un niño cumpla su proceso en el vientre son 9 meses, 40 semanas, algunos un poquito más de 9 meses. Si el niño sale antes de los 9 meses, 6 meses o antes, tiene problemas porque no ha podido completar su proceso, necesita completar su proceso. Pero hay algo que debemos entender, que desde el momento que se engendra el niño ya es tu hijo. Ya es tu hermano, ya es una criatura, ya la mamá y el papá ya son padres. Desde el momento en que la criatura se gesta, se engendra, ya son padres, ya hay vida. Asimismo, cuando una persona, ahorita vamos a explicar el proceso, mira, cuando a una persona le hablan la palabra de Dios, en el momento en que la persona crea la palabra, se produce un embarazo espiritual en la persona. La persona queda embarazado de Dios en su corazón, en su mente. La palabra penetra hasta lo más profundo y entra en el corazón. En ese momento ya hay vida espiritual. En el momento en que la persona creyó, ya hay vida, porque el justo por la fe vivirá. Mientras haya fe, hay vida espiritual. En el momento en que la persona recibe la palabra, oye la palabra y la cree, en ese momento hay vida. En ese momento ya la persona es un hijo de Dios. En ese momento ya es nuestro hermano, pero hay un problema que todavía es abortivo. Todavía es nuestro hermano abortivo, está en el vientre, necesita un proceso para nacer. Hasta que no nazca, ¿cierto? Y no desarrolle el proceso y nazca el mundo y se dé el parto, no es verdaderamente una persona, un miembro verdadero todavía de la familia, pero sí ya es nuestro hermano, ya es un hijo. Ya es un hijo, se le trata como tal, algunos le hablan, lo consienten, le dicen una palabra bonita porque ya es hijo. Pero si se llega a morir así como está, tristemente no puede ser integrado a la familia porque es un hijo abortivo, porque no ha nacido ni nació bien, sino que fue un feto y tristemente no puede ser integrado a la familia. Entonces, decíamos,
de que así como nace un niño es parecido el proceso de Dios. En el momento que crees a la palabra, ya eres engendrado por Dios. Ya eres engendrado, ya en ese momento el agua, que es la palabra, está haciendo un proceso en la persona. Y miren que la persona en el vientre de una mujer está en agua, líquido amniótico, respira en agua, es en agua, un proceso en agua. Pero en el momento en que se da el parto, en el momento en que se da el nacimiento, nosotros creemos que es el bautismo. Es en el bautismo donde se da el parto, no el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento viene desde el momento que la persona crea la palabra, ya se engendró una nueva criatura, ya es nuestro hermano de ahí, pero todavía es abortivo hasta que se dé el parto. En el parto es donde ocurre el nuevo nacimiento, se completa ese nacimiento, se manifiesta al mundo. Y ya de ahí en adelante es el desarrollo del bebé, el desarrollo del niño. Así que si tú has recibido la palabra y la has creído, ya tú eres de Dios, ya eres un hijo de Dios, pero tienes que desarrollarte porque todavía puedes ser abortivo y todavía no puedes ser integrado a la familia de Dios hasta que no se produzca en ti el nacimiento, que es el bautismo. Es en el bautismo donde ocurre el parto y posteriormente Dios te va a llenar con el Espíritu Santo, manifestándole al mundo, manifestándole a tu espíritu de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Pero repito, tienes que darse el parto, tienes que nacer, tiene que darse el parto. Si no se da el parto, eres un hijo abortivo que todavía no puede ser integrado a la familia de Dios. Entonces, si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si la persona no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto, nacer del agua, es por la palabra, nacer del espíritu es por el Espíritu Santo. Y Jesús dice que las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. Es que podemos renacer, podemos, aleluya, ser manifestados al mundo. Gloria a Dios. Es por la palabra de Dios que se produce ese engendramiento en la persona. Gloria a Dios. Transformación espiritual, el nuevo nacimiento implica una renovación completa del ser espiritual de la persona. Todo comienza desde el momento en que crees a la palabra, comienza el nuevo nacimiento, se completa el parto y te sigues desarrollando, vas creciendo y te vas renovando, haciendo morir el viejo hombre, despojándote del viejo hombre y revistiéndote de ese nuevo ser. Entonces el concepto del nuevo nacimiento explicado por Jesús a Nicodemo es fundamental para la vida cristiana, implica una transformación espiritual profunda que permite a los creyentes que no solo ver, sino también entrar en el reino de Dios. Este nacimiento espiritual, gloria a Dios, tenemos aquí, es esencial para experimentar plenamente la nueva vida en Cristo. Es esencial este nuevo nacimiento. Continuemos entonces. El viejo hombre. Hablemos de este viejo hombre. Cada uno de nosotros tiene sus sombras. Cada uno de nosotros tiene su pasado. Y entre más pecados tú hayas vivido en el mundo, entre más pecador, más conocedor del mundo hayas sido, más difícil te será el evangelio. Porque la escritura dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No asimismo los malos, que son como una hojarasca, como el tamo que se lleva el viento. Entonces, si tú conociste mucho mundo, conociste mucho pecado, vas a tener más tentaciones, y el viejo hombre va a tratar de levantarse. El viejo hombre va a querer bajarse de la cruz. Así que te toca asegurarlo bien asegurado, y probablemente con varios clavos en las manos, varios clavos en los pies, para que no se baje.
el viejo hombre. Ese viejo hombre trata de resucitar, trata de volver a tomar el control de tu vida, volver a la cantina, volver al prostíbulo, volver a lo que hacías antes, trata de volver. Y el hecho de que seas bautizado no quiere decir que no vayas a sentir tentaciones, vas a sentir las mismas tentaciones. Pero entre más muerto te consideres al pecado, más crucificado y más resucitado te consideres, el poder del pecado va a ser muy bajito en ti, muy difícil de rastrear. Pero si no te consideras muerto al pecado, no te consideras verdaderamente crucificado y resucitado en Cristo, el poder del pecado va a volver a actuar en ti. Entonces, bien crucificado, hay que despojarse, ¿cierto? Hay que despojarse y no mentirnos los unos a los otros como veíamos. Romanos capítulo 6, lo hemos leído varias veces, ahora desde el verso 5 hasta el verso 6. Dice, porque fuimos, Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, plantados, sembrados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Al momento de ser bautizado, eres sembrado con Cristo. Cuando sale del agua, ¿cierto? Está creciendo la plantica hasta que llega la cosecha. Cuando Cristo venga y sea manifestado, cosechamos con Cristo la salvación y la vida eterna, pero hay que ser plantados primero. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza carnal, pecaminosa, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes servíamos al pecado, pero gracias a esta nueva vida en Cristo, esa transformación de la palabra, este nuevo nacimiento por la palabra y el Espíritu, nos ayudan a que ese viejo hombre sea crucificado y el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Ese es el propósito de Dios. Y que el poder de la resurrección, como lo decía hace unos minutos, se vea manifestado en nuestras vidas, que sea real en nosotros, en nuestra vida, para la gloria de Dios. Que le manifestemos al mundo que Cristo vive y es real en nosotros, y su poder se muestra en nosotros, porque ya no nos domina el pecado. Efesios 4, del 22 al 24, nos insta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Efesios 4, 22 al 24. A ver si ya lo habíamos leído, miremos para qué. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, lo mismo, despojados del viejo hombre, quítenselo como quitarse una ropa, que está viciado conforme a los deseos engañosos, creo que lo habíamos mirado, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Lo habíamos mirado ya, ¿cierto? No mentirnos los unos a los otros, lo habíamos mirado, porque ya nos despojamos del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. Es como una ropa sucia, una ropa vieja, así es el viejo hombre, hay que quitárnoslo de encima, una ropa que ya no huele bien y hay que quitárnosla de encima. Ropa vieja, por más que la lavemos, la planchemos, ya no se ve bien. El concepto del viejo hombre representa nuestra naturaleza pecaminosa anterior. La Biblia enseña que este viejo hombre ya ha sido crucificado con Cristo y que debemos despojarnos activamente de él. Esto implica abandonar viejos hábitos y comportamientos pecaminosos como la mentira, adoptar una nueva forma de vida basada en la verdad y basada en la justicia. La Biblia habla de la vida de los gentiles. Los gentiles son los que no somos judíos, que no conocíamos a Dios, que vivíamos de cualquier manera. Y dice Efesios capítulo 4, del verso 17 hasta el verso 18. Efesios 4, del verso 17 hasta el verso 18, dice: Esto pues digo, y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, ya ustedes no van a andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, lo que la mente les dicta, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos, lejos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Así viven los otros gentiles, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Leamos en otra versión, por ejemplo, esta nueva traducción viviente, dice por aquí, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, ya no vivan así, porque ellos están irremediablemente confundidos, llenos de confusión, teniendo la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Y el príncipe de este siglo también cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que si nuestro evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para esto hacemos esta charla y para esto se predica la palabra de Dios y se predica el evangelio. Entonces la vida de los gentiles andan en la vanidad de su mente, en pensamientos vacíos, sin propósitos, piensan que agarraron el mundo y abren las manos y tienen viento en las manos. El entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, no comprenden las cosas de Dios. Para ellos les son locura, no las pueden entender. Su comprensión está oscurecida por la ignorancia. No quieren conocer a Dios, no están interesados. Tienen otras prioridades, persiguen otras cosas y cuando al final ven qué pasó con sus vidas, se dan cuenta que toda su vida fue perdida y era vana y lo que verdaderamente había que hacer no lo hicieron, que era Cristo, que era el Señor, porque este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos creados para la gloria de Dios. El propósito verdadero se alcanza buscando a Dios, honrando a Dios, teniendo el temor de Dios en nuestras vidas. La dureza de corazón. Sus corazones se han endurecido contra Dios. Dios dice algo y ellos no, duros de servir, no quieren atender lo que Dios dice, ajenos de la vida de Dios. Todo esto estando separados de la vida que Dios ofrece, no quieren saber de la palabra de Dios, del evangelio, no tengo tiempo, estoy ocupado, eso a mí no me interesa, eso no es para mí, uno se muere, quién sabe si vuelve, no les interesa, ajenos, como si no fuera para ellos. Entonces describe la vida de los gentiles, es decir, aquellos que no conocen a Dios, se caracterizan por la vanidad de su mente y todo lo que acabamos de decir. Muy bien, entonces, ¿a qué debemos morir? ¿A qué debemos morir nosotros? Colosenses capítulo 3, del verso 5. Colosenses capítulo 3, desde el verso 5 dice, haced morir, hagan morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que haya terrenal en ustedes, háganlo morir. ¿Qué puede haber terrenal en nosotros? ¿Qué cosas son las que nos jalan hacia la tierra o nos quieren hacer quedar aquí en la tierra? Cosas terrenales en nosotros. Y sabemos que ya somos miembros del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces debemos buscar las cosas de arriba. Pero hay cosas terrenales en nosotros que nos arrastran, nos dan un peso que nos asedia y tenemos que despojarnos de ese peso que nos asedia. Y lo cojo que tenemos no se salga del camino, pero hay cosas terrenales en nosotros. Y esas cosas terrenales, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que la avaricia también es idolatría. Recuerden cuando hablamos de la idolatría, la avaricia también es idolatría. Y dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Miremos otra versión. Por ejemplo, esta, desde el verso 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales
que acechan dentro de ustedes. Ahí están en el viejo hombre. Acechan, saltan. Cada vez que ves y te acuerdas del pecado que hacía antes, te acecha, te asalta, te late, te gruñe, queriendo volver, queriendo salir, bajarse de la cruz, queriendo resucitar de la tumba para volver a ser lo viejo que hacía. Y dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la fornicación, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adoran las cosas de este mundo, adoran el dinero y las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Miremos una versión más. Dice, traducción al lenguaje actual, por eso den muerte a todos sus malos deseos. Denle muerte a todos sus malos deseos. Hay deseos que son buenos, pero hay deseos que son malos. Y a los malos deseos hay que darles muerte. Ponerlos en la cruz, enterrarlos que ya están enterrados y resucitamos ahora con los buenos deseos. Los malos tratan de salir, pero no tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos, la avaricia. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vieja vida o la vida de pecado. Muy bien, la fornicación, la impureza, la avaricia, hay que morir a todo esto, lo terrenal que hay en cada uno de nosotros. Cada uno sabe que hay de terrenal en él. Cada uno tiene sus propias sombras, su propio pasado que lo persigue, y hay que hacer morir todo esto. Porque si no lo hacemos morir de verdad, estas cosas van a tomar el control nuevamente y van a hacer que el viejo hombre vuelva y se baje de la cruz, y vamos a tener dificultades en el camino del Señor. Seguimos. Muy bien. Vestidos del nuevo hombre, ya lo hemos mirado, como escogidos de Dios, santos y amados, estando, ¿cierto?, llamados a vestirnos del nuevo hombre. Aquí en el mismo pasaje dice, pero ahora tienen que dejar también todo esto, no se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Y sigue diciendo, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguno es judío o no lo es, o si circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes, los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Muy bien, entonces miremos la Reina Valera aquí, desde el verso 12, Colosenses 3:12. Dice, Dios los ama mucho. Estamos aquí. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros
y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también háganlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces nos manda a despojarnos del viejo hombre, todo lo terrenal que hay en nosotros, fornicación, todas estas cosas, morir a eso, y nos manda a vestirnos del nuevo hombre. Y vestirnos del nuevo hombre es, ¿cierto?, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Otra versión pudiera decirlo así. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, compasivos, bondadosos, con humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonarse unos a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Es el vínculo perfecto. A esto somos llamados en Dios, a vestirnos de un nuevo hombre. Gloria a Dios. Entonces, finalmente, vivamos una vida nueva. Somos muertos al pecado. Considerémonos completamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine el pecado en nuestro cuerpo, el cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos y presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, desde el verso 11. Romanos capítulo 6, desde el verso 11. Dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Yo para el robo estoy muerto, para la fornicación estoy muerto, mis miembros para eso están crucificados, de ahí no se van a bajar. Todo para mí eso está crucificado, estoy muerto para eso, muerto al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, no puede reinar. Él trata de levantarse y que lo obedezcamos, pero no, Él no reina. Ahora reina Cristo en nosotros. Sí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No, en sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo al pecado, como instrumento de iniquidad o de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nos presentamos como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora son para alabar a Dios, para glorificar a Dios, hacer cosas que agradan al Rey. Son miembros de Cristo. Este cuerpo ya no es de nosotros, sino de Cristo. Él nos compró con sangre. Ahora nosotros no somos de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Somos ahora de Cristo, por eso no actuamos de cualquier manera. Ahora vivimos una nueva vida que da testimonio de la resurrección, que el poder de Dios es real en nuestras vidas, que Cristo vive y le mostramos al mundo que Cristo vive en nosotros y que hubo muerte, hubo sepultura y hay una verdadera resurrección en nosotros. Hay vida nueva en Cristo Jesús. Hay un nuevo nacimiento. El poder de Dios es real y como hemos nacido de nuevo, hay reino de Dios. Vemos el reino de Dios. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Entraremos en el reino de Dios. Ya estamos adentro y estamos esperando que se manifieste. Gloria a Dios. Ya estamos en el reino de Dios. No vendrá con advertencia. Ya estamos en él. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que, mis amados hermanos y amigos, nos invitan a vivir una vida nueva en Cristo. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto implica no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales,
sino presentarnos a Dios como personas que han pasado de la muerte a la vida. Nuestros miembros deben ser instrumentos de justicia para Dios, reflejando nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga grande.